Ante todo, muchísimas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Allen Acosta, yo soy Business Strategy Consultant de la empresa Soluciones DTP. Hoy pues vamos a ver nuestro primer webinar de esta nueva sección de transformación digital para tu negocio. Vamos a ver una serie de conceptos que hemos estado tratando durante la semana y al final vamos a desarrollar un ejercicio práctico que le puede dar las bases fundamentales a ustedes para que ustedes esto lo apliquen, bien sea a una campaña publicitaria, a la generación de un producto, a una, digamos, startup, a un departamento propiamente en el cual ustedes estén trabajando, estén liderando, ¿ok? En realidad aplica a todos los sectores y a todos los segmentos. Vamos a ver un poco sobre la agenda, ¿ok? En esta agenda vamos a tratar un poco sobre quiénes somos, vamos a conversar rápidamente sobre nosotros, vamos a hablar sobre transformación digital, su concepto, la disrupción e innovación, los equipos de innovación, qué hace exactamente un equipo de innovación, si necesito un equipo de innovación dentro de mi organización o dentro de mi proyecto, si debe ser interno o si debe ser externo. Vamos a ver cómo la innovación nos lleva a una transformación digital, cómo creamos innovación y disrupción. Y finalmente vamos a hacer entonces el ejercicio donde vamos a hacer una evaluación completa de todos los prerequisitos, de toda la información que tenemos disponible, la definición de público, etcétera, hasta crear toda una metodología o pasos dentro de una metodología con la cual vamos a poder iterar y volver otra vez a conocer, digamos, ir conociendo, perdón, cada vez más a nuestro cliente objetivo para lograr lo que es nuestra visión, digamos, corporativa, organizacional o de proyecto. Ok, ¿quiénes son? Soluciones DTP es una empresa dedicada a la consultoría, desarrollo de software, e-commerce, website corporativo, planificación, integración e implementación de sistemas informáticos con visión directa en negocios y transformación digital. Una de las características fundamentales de nosotros es que siempre colocamos al recurso humano en el centro, es nuestro centro de operación. Es decir, todo lo que desarrollamos lo hacemos en torno al recurso humano, bien sea al recurso humano interno o al cliente final. Nosotros tenemos una oferta basada en diferentes capas. Esta capa involucra a lo que es la infraestructura. Trabajamos con diferentes marcas, representación de diferentes marcas para diferentes sectores. ¿Ok? Trabajamos con plataforma, también con diferentes marcas. Trabajamos capa media o middleware. Manejamos software. Aquí manejamos varios tipos de aplicativos, tanto en el segmento de SaaS, software como servicio, como software on-premise también. Y podemos tener soluciones que pueden estar enfocadas en el área eh, tanto empresarial como comercial como industrial. Tenemos desarrollos de tipo personales o propios en el sector médico, en el sector hotelero y en el sector de retail. Manejamos inclusive redes sociales y manejamos todo lo que es la parte de marketing digital con un concepto un poco diferente a través de robots y sistemas de inteligencia artificial. Y hacemos pues lo que es la parte de la consultoría propiamente estratégica de negocio y organización de equipos comerciales. Esto es precisamente la base en la que nos estamos planteando el día de hoy, esta sección de transformación digital. Es decir, nuestra oferta va básicamente en todos estos sectores a través de estas herramientas. Ok, entremos entonces ya en el concepto. Veamos, vamos a ver lo que es la transformación digital. Lo vamos a ver de una manera un poco diferente. Más allá de describirlo de una sola vez, vamos a verlo a través de unas imágenes y esas imágenes nos van a dar finalmente el concepto de manera explícita. Entonces, si vemos todas estas imágenes, digamos que la transformación digital, déjame, colocar acá el puntero, la transformación digital es el cambio de procesos con valores disruptivos que aplicando tecnología producen servicios o productos que cubren las necesidades
de los consumidores que han cambiado precisamente esos hábitos a través de los cambios culturales que se han producido. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí hay varios temas o varios puntos fundamentales. Procesos y cambios de procesos, disrupción, tecnología, obviamente producen algo para cubrir una necesidad que viene dado por un cambio cultural en las personas, que es nuestro público final al que nosotros queremos llegar. Cuando hablamos de esto, no solamente estamos hablando de personas, digamos, clientes. Los clientes pueden ser clientes externos o clientes internos. Es decir, dentro de una organización yo puedo tener un cliente interno que son los otros departamentos que consumen alguna información del departamento que yo puedo estar liderando. ¿Okay? La disrupción y la innovación dentro de la transformación digital. Miren, hay que tener claro lo siguiente. La palabra disrupción viene del inglés, que es disruption, y eso viene del latín, que es disruptio. Esto significa fractura, es decir, romper lo que hacemos las cosas o cómo hacemos las cosas de manera tradicional. ¿Ok? Hay que tener claro algo. La disrupción no es lo mismo que llevar la contraria. ¿Ok? Si nosotros llevamos la contraria, pero no tenemos algo, digamos, números que validen esa contraria, lo que estamos simplemente es siendo rebeldes. Entonces, cuidado con no ser rebeldes y ser realmente disruptivos. Hoy día, la palabra disrupción está asociada a la innovación. Es decir, decimos y lo vemos como si fuese un equivalente o un sinónimo, innovación de disrupción. En realidad son dos términos totalmente diferentes. Nosotros podemos crear disrupción sin tener innovación. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, se me pudiera ocurrir en este momento que dentro de la experiencia, el conocimiento, etcétera, yo quiero cambiar una rueda de cómo es hoy día en los vehículos por una rueda nuevamente de madera. En realidad estoy haciendo disrupción, en realidad estoy cambiando el método, estoy haciendo las cosas diferentes a como normalmente se hacen. Pero ahí innovación no existe por ninguna parte. O sea, eso definitivamente ya está descartado el concepto de innovación. Lo que sí es cierto es que la innovación siempre está asociada a la disrupción. Es decir, para haber innovación sí debe existir disrupción. Ok, ¿qué hace un equipo de innovación dentro de una organización? Esto es importante porque no necesariamente podemos considerar que un equipo de innovación sea un grupo de personas contratadas dentro de una empresa. De hecho, puede ser una consultora externa o puede ser inclusive un grupo de amistades o de personas que se enrolen o que se agreguen a un proyecto específico. De hecho, este es el concepto con el cual se trabajaba originalmente lo que es la filosofía open source. De allí, pues, la mala reputación que en alguna oportunidad, por los años 80, pues, tuvo la filosofía del open source. Porque eran personas que simplemente se enrolaban sin participar de una manera legal o laboral con algún proyecto de desarrollo tecnológico. Entonces, un equipo de innovación, al final, que nosotros constituyamos, que nosotros tengamos, va a ser el encargado y el responsable de investigar, idear, prototipar o generar lo que le llaman el MVC, lanzar la prueba y con esto recabar información que pueda ser medible y que pueda ser analizada para poder entender si esos conceptos que tuvimos, si esas ideas que tuvimos, si eso que se presentó realmente cala en el mercado. Porque no es presentar una idea o presentar algo al público que nosotros consideremos que es bueno. Es presentarle al público algo que el público considere que es bueno. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que las personas realmente van a hacer. Este concepto se aplica desde hace muchísimos años, no es nada nuevo en realidad, que es centrarse en el cliente, hacer cosas centradas en las necesidades del cliente.
Yo recuerdo por allá en el año 2008, aproximadamente del 2008 al 2010, por ejemplo, en Venezuela, varias compañías grandes, por ejemplo, compañías de sodas, de refrescos, hacían unas campañas publicitarias donde instaban al público a que enviara sus mensajes, sus videos y que presentara las cosas que quisiera ver dentro de la próxima campaña publicitaria. Eso lo hacían de una manera bien agradable, bien cómoda, en donde la persona, bueno, llenaban cantidad de información, la gente publicaba mucho. Hoy día eso también se utiliza, pero ya no es tan común. E inclusive hacían, por ejemplo, concursos donde tomaban el mejor video que se presentara. En realidad la idea de eso era entender al público, saber qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y qué era lo que los motivaba a estar con esa marca. Entonces, al final no es, vuelvo y repito, generar la idea. De hecho, ellos no generaban la idea la generaba el mismo cliente, el mismo consumidor final. A partir de eso, ellos hacían los análisis y con estos análisis era que lanzaban las campañas publicitarias que definitivamente impulsaban a otro nivel a las compañías. Entonces, esos números que nosotros vamos a analizar definitivamente tienen que darnos como resultados la observación de cuáles son los stoppers que estamos teniendo en un momento determinado. Nos tienen que presentar cuáles son las posibles oportunidades que tenemos de crecimiento y finalmente nos van a servir para volver otra vez a iterar y volver otra vez a crear ideas e inclusive quizás entender que no habíamos conocido lo suficiente al cliente y volver otra vez a hacer una fase de investigación inicial. Pero lo más importante es que pueda validar o rechazar la hipótesis que nosotros tuvimos cuando estábamos ideando. ¿Okay? Entonces, es importante tener claro que un equipo de innovación, no, cuando hablamos de un equipo no hablemos de 1000 personas, pueden ser 3, 4 personas, 2 personas, simplemente son grupos de personas que están creando ideas. Ok, realmente planteémonos una idea. Necesito un departamento de innovación. Ese departamento tiene que ser interno, tiene que ser externo, cómo lo constituyo, a quiénes involucro, cómo hago con eso. Como lo dijimos hace un momento, un departamento de innovación no es necesario o no es, perdón, definitivamente necesario. Eso va a depender mucho de la empresa, del tamaño y de los objetivos que se estén buscando. ¿Ok? Eso ya es un análisis que se hace con cada organización en la cual se evalúa si realmente es necesario tenerlo interno, externo o no. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros estamos trabajando en un departamento específico, queremos simplemente hacer que nuestro departamento sea el mejor de la organización, podemos involucrar al equipo de trabajo como parte de ese proceso de innovación. O podemos contratar a una consultora externa. Eso también es válido. ¿Ok? Pero no es necesario pedir a la organización que involucre a un departamento completo de innovación para poder crear este cambio interno dentro del departamento. Inclusive, si nosotros estamos haciendo campañas publicitarias, no es necesario tampoco crear un equipo de este tipo, digamos, contratar a una cantidad de personas y dejarlas dentro de la compañía como interno, sino que también podemos manejar, nos podemos manejar con amistades o con personas que estén involucradas o que estén empatizadas con nuestro proyecto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Como les dije hace un momento, no es tener a una persona contratada directamente, podemos trabajar con un equipo externo, podemos trabajar con amigos. Lo que hay es que tener cuidado en la selección de este equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo tiene que ser un equipo que esté empatizado y comprometido con el trabajo que se está haciendo. Porque si de repente somos solos y nosotros queremos verlo, muchas veces vamos a la evaluación directa con familiares, amistades, etcétera, etcétera. Realmente yo aconsejaría no trabajar con ese público. O sea, no utilizarlos a ellos como parte del equipo. ¿Por qué razón? Muchas veces, por no herir susceptibilidades, estos equipos nos dan respuestas que realmente, o nos dan ideas que realmente no son buenas para el crecimiento o la progresión del proyecto que se está llevando. ¿Okay? Trabajar con
con un equipo externo o con una consultora externa siempre da buenos resultados porque son consultoras o son equipos que están comprometidos y que además de esto pues tienen una visión quizás mucho más amplia, no solamente del negocio propiamente, sino que como están al día a día trabajando con diferentes organizaciones, tienen quizás una visión un poco más amplia en cuanto a conceptos, a experiencias ya desarrolladas con las cuales se puede trabajar. Normalmente, este trabajo lo cumplían las agencias de marketing y publicidad. Parte de esas funciones eh, se cumplían a través de estas organizaciones. Hoy día, la transformación digital nos lleva a otros horizontes un poco más amplios. O sea, no es solamente tener una buena idea y además hacer un buen diseño. Hay que hacer analíticas, hay que hacer estudios del mercado, hay que hacer, obviamente, validaciones de ese mercado y tiene que realizarse con un equipo interno. Perdón, con un equipo que esté comprometido internamente con la organización, quise decir. Entonces, ¿cómo la innovación nos lleva a una transformación digital? Porque, ok, estamos hablando de transformación, dijimos que íbamos a hablar de transformación, estamos hablando de innovación desde hace un rato, etcétera, etcétera. Pero uno de los temas fundamentales, como habíamos dicho, de la transformación digital es precisamente la disrupción y la innovación. O sea, dijimos que podíamos tener disrupción sin tener innovación, pero era obligatorio tener innovación a través de la disrupción. Entonces, eh, uno de los puntos fundamentales o de los prerequisitos que requerimos para poder desarrollar estas ideas es precisamente tener claro a dónde queremos ir. ¿Ok? No solamente decir, bueno, quiero tener un negocio exitoso, quiero tener un departamento que se destaque en la compañía. No, necesitamos tener claro y tener una visión definitiva sobre lo que estamos haciendo y muy determinada. Yo pongo el ejemplo siempre de que abro los ojos, veo la vía y digo, bueno, yo quiero caminar en tal sentido o quiero ir hacia tal sitio. Me memorizo la vía, cierro los ojos y comienzo a caminar. ¿Qué pasa? En ese transcurso, si yo no abro los ojos en algún momento para ver si todavía estoy dentro del camino o me salí, pues puede suceder que en algún momento esté fuera del camino, me atropellen, se me atravesó un perro, o sea, cualquier cosa puede pasar allí. Entonces, la visión de una organización o de un proyecto es a dónde quiero llegar y yo debo tener eso siempre claro como un concepto porque a partir de ahí va a desencadenarse todo el resto de las cosas que se van a estar haciendo. ¿Okay? Nosotros vemos aquí en la gráfica varios ejemplos de varias compañías que han sido disruptivas, que han sido de transformación digital, que se utilizan como iconos hoy día. La gente los utiliza como ejemplos, la gente dice, bueno, qué bueno, pareciera que aparecieron de la nada y llegaron allí, pero en realidad no llegaron por casualidad. Inclusive, el ejemplo de Netflix, Netflix era una compañía de transmisión de video para videoconferencia, no era ni siquiera para transmisión de video de películas. Vieron un nicho de mercado porque comenzaron a estudiarlo, comenzaron a entenderlo y ese proceso de innovación continuo que ellos llevan, a pesar de que la gente hoy día no lo nombra mucho, ha sido un proceso diferenciador al resto digamos, de las empresas que han creado disrupción. Netflix hoy día ha sacado del mercado a dos empresas, a dos industrias grandísimas. Primero sacó a Blockbuster, y hoy día ya está saliendo Hollywood, inclusive. Ya Netflix hoy día tiene en la cuerda floja a Hollywood. Se aprovechó de la situación que hubo con la pandemia y ahí logró introducirse de una manera en la cual hoy día Hollywood está sufriendo. Entonces, como les decía, no es nada más tener una idea, en realidad es poder hacer una metodología o trabajar con una metodología específica para esto. Ok, ¿cómo creamos innovación y disrupción? Vamos a ver unos pasos metodológicos para hacer esto. Lo primero, como les había dicho, es la visión. Debemos definir la visión. La visión es a dónde quiero llegar. Es lo que yo estoy viendo, es lo que estoy mirando a dónde quiero llegar, cómo quiero estar. Eso se basa fundamentalmente en lo que me motiva a hacer algo. Por el contexto del webinar, no vamos a desarrollar cómo desarrollar, o mejor dicho, no vamos a ver cómo desarrollar la visión corporativa o una visión de un negocio o algo por el estilo. Eso lo podemos ver o lo podemos trabajar ya uno a uno, pero
digamos que eso es lo que me hace moverme hacia ese sitio. Por ejemplo, en una consultoría, en una oportunidad, yo le preguntaba a un cliente, ok, era una institución de inglés, yo le decía, ¿qué te motiva a ti a llegar hoy día a dar los cursos de inglés de esta manera? Y la institución, o sea, la persona, el dueño de la institución me decía, bueno, hacer dinero. Yo le decía, bueno, sí, pero es que todos los negocios quieren hacer eso, pero hay algo que te debe motivar a eso, porque al final, ¿por qué estás vendiendo cursos de inglés y por qué no estás haciendo otra cosa? O sea, ¿por qué no estás, por ejemplo, vendiendo carros? ¿O por qué no estás vendiendo casa? Algo te tiene que motivar en ese punto. Entonces tienes que conseguir esa motivación, esa eh, eh, chispa interna que te mueve a ese negocio en particular. Entonces, en ese momento veíamos, bueno, ok, eh, él fue pues obviamente cambiando un poco el concepto y fuimos viendo algunos requerimientos. ¿Qué pasa? Cuando tú defines la visión en términos generales, tienes que tener claro las palabras que usas porque esas van a ser las palabras que van a definir cuáles deben ser las habilidades blandas que debes conseguir dentro del equipo de trabajo con el que vas a estar y van a definir a esa persona que va a ser tu comprador que te debe llevar hasta ese punto al que tú quieres llegar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, definir una visión como de ser la empresa más innovadora de Latinoamérica. Pues es bastante vaga, bastante corta, pero eso lo que nos está diciendo es que queremos tener la mayor innovación. No estamos diciendo en ningún momento ni que vamos a hacerla más grande, ni que vamos a hacerla más económica, o que vamos a hacerla más costosa, ni siquiera que vamos a tener el equipo de desarrollo comercial más grande. No, o sea, nuestra visión es ser la más innovadora. Entonces, en esos puntos es bueno centrarse a la hora de definirlo, porque si comenzamos a buscar allí, pues entonces lo que, por ejemplo, deberíamos incorporar en nuestro equipo de trabajo son puros crack. Pues definamos, simplemente buscamos a los mejores crack, quizás son personas conflictivas, problemáticas, pero es que si queremos tener la mejor innovación necesitamos a los mejores crack. Entonces, eso es un punto importante a tener claro. Si estamos trabajando dentro de una organización, somos CEO, somos founders, somos dueños de negocio, etcétera, etcétera, es importante que esto lo sepan nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores tienen que conocer la visión y tienen que empatizar con ella y tienen que comprometerse con esa visión, porque eso es lo que va a hacer que logremos llegar a los resultados buscados. Entonces, prerequisito fundamental, definir la visión. Luego, el segundo punto que tenemos acá sería conocer. Ya una vez que nosotros tenemos la visión creada, lo más importante es comenzar a conocer al cliente, o sea, quién es el que nos va a comprar. Es importante, y siempre lo comento, no se refiere a quién nos tocó. En muchas consultorías, y es algo que escucho bastante regular, es bueno, cuando yo les pregunto, perdón, cuando yo les pregunto, ¿quién es el cliente, quién es tu cliente objetivo? Me dicen, bueno, regularmente el cliente que viene, que compra, es tal tipo de cliente. No, no te estoy preguntando quién es el que viene regularmente, te estoy preguntando es quién es tu cliente objetivo. Bueno, es que en las encuestas el cliente que regularmente nos llena las encuestas es tal. No, no estamos hablando de cuál es el que te tocó. No fue que por gracia divina ni por la lotería te tocó ese cliente. Tú tienes que, si no tienes clara tu visión, no sabes entonces a quién te estás enfocando. Aquí yo siempre pongo de ejemplo un supermercado muy grande acá en Panamá que tiene, que a ellos no les preocupa si ellos son los más caros, si son, si la gente dice que son de Yeye o lo que sea. Ellos tienen clara su visión y ellos están enfocados en ese punto. Y pueden haber otros peleándose y discutiéndose el precio allá abajo. Ellos están acá arriba y trabajan bajo ese concepto. ¿Qué es lo que pasa? El tipo de público que va allí es un público consumidor por valor, es un público que empatiza con el servicio por los valores agregados y tiene obviamente la capacidad adquisitiva para poder comprar allí. Entonces ellos tienen definido su visión y fíjense que no desgastan campañas de marketing ni desgastan tampoco ningún tipo de, digamos, esfuerzo en conseguir a alguien que no sea justamente el que los lleve a ellos hasta donde los van a llevar. Inclusive podemos verlo, y es algo curioso, de repente les invito a que lo revisen,
La mayoría de los supermercados acá tienen sus marcas propias. Ellos son los únicos que tienen una marca que es propia y la venden en todos los supermercados. El resto no, el resto está peleándose por vender ellos solos dentro de su supermercado. Estos no, estos les venden a toditos. Entonces, es importante tener claro eso. La segunda fase es idear. Esto es crear todas las ideas necesarias para nosotros poder llegar a presentarle a ese cliente, a ese consumidor final o a ese cliente objetivo, lo que nosotros estamos tratando de ofrecer. Es la manera de qué le ofrecemos para él, para que él tenga un beneficio, para que él lo disfrute, para que él lo apruebe y además de eso, para que pueda recomendarlo y pueda llegar inclusive a fidelizarse y a ser un embajador de esa marca o de ese producto. Luego, nos resta hacer un prototipo o hacer lo que se llama un MVP. Sería lo ideal. El MVP significa es el producto de menor valor que se puede construir o que podemos tener. ¿Ok? Es decir, hacer algo sencillo como un nuevo producto que nosotros podamos tener en el mercado para tantear, para revisar, para analizar y para poder generar las métricas que nos den a nosotros resultados con los cuales hacer las analíticas y entonces poder evaluar si la idea que tuvimos va por el camino correcto o no y si ese público objetivo realmente lo estamos conociendo. Y finalmente, entonces ya tenemos lo que es propiamente la medición y la evaluación, que es la última fase antes de volvernos otra vez a lanzar en el ciclo iterativo. Esa medición es precisamente trabajar, recoger toda esa analítica, perdón, recoger todos esos números que obtuvimos de los prototipos y de la salida al mercado. Aquí hay un tema importante. Normalmente lo que hacemos los seres humanos, y es lo que nos acostumbran a hacer en el área comercial, es que a uno lo enseñan desde pequeño a que uno tiene que tener una buena idea. Crea una buena idea, algo que sea genial. Preséntalo y entrégalo y después si tuviste buenos resultados, celébralo. Y si no tuviste buenos resultados, bueno, baja la cabeza y bueno, no sirvió. Y resulta que en ese tema nos estamos perdiendo un montón de cosas. Primero, creamos una fantástica idea, que puede ser o no, no lo sabemos, pero realmente no sabemos si al público le interesa o no le interesa esa idea, o si le puede aportar valor o no. Luego nos lanzamos al mercado, lo colocamos, y resulta que si tuvimos resultados, celebramos y decimos, bien, mira, mi idea fue fantástica, fue buena, y yo tengo buenas ideas. O caemos en el error de que de repente si la idea no funcionó, me devuelvo y voy con la cabeza abajo y bueno, sí, es verdad, me equivoqué, soy un fracaso. Obviamente la gente, digamos, pues más animada, dice, bueno, no importa, fracasé, pero vuelvo otra vez. Pero ojo, si no lo mido y si no lo analizo, puede ser como que me tropecé con una piedra con el pie derecho y dentro de un rato me tropiezo con la misma piedra con el pie izquierdo y digo, yo sé que esto está lleno de piedras por todos lados. No puede ser. No, simplemente es la misma piedra. Lo que pasa es que como nunca me dediqué a enterarme, pues tengo esa apreciación. Entonces, bueno, estos son los cuatro pasos en la metodología que vamos a utilizar nosotros en el ejercicio que vamos a hacer posteriormente. En realidad existen cantidad de metodologías para hacer esto. Nosotros no nos estamos basando en ninguna en particular, solamente estamos agrupando los pasos básicos de cada una de esas metodologías. Es una de las formas como nosotros trabajamos internamente con nuestros desarrollos, con nuestros servicios, con nuestros clientes y pues bueno, más adelante dentro de toda la información que estamos suministrando a través de las redes sociales, vamos a estar presentando un poquitito de esos casos de éxito que hemos tenido con diferentes clientes a través de esto. Esta es una metodología que no aplicamos desde hoy, ya pues hemos tenido buenas experiencias durante más de 15 años en estos temas en diferentes países y pues bueno, hoy día estoy trayéndolo acá para compartirlo con ustedes. Bueno, ahora sí,
Vamos a hacer el primer ejercicio. Aquí es interesante si ustedes tienen papel y lápiz, lo pueden anotar. Igual esto va a quedar grabado en una sesión que va a estar cargada en las redes sociales, principalmente en el canal de YouTube, al cual los invito a que se suscriban y que pues, activen las notificaciones para que puedan estar al día con todo, con todas estas informaciones. Bueno, miren, como dijimos, la primera fase que nosotros debemos cumplir es la capa de estrategia organizacional, de organización empresarial, perdón. Eso se refiere a la visión específicamente. Aquí vamos a comenzar a trabajar con un contexto un poco más amplio. No nos centremos nada más en verlo como un producto, como un servicio, como una empresa. Vamos a mirarlo de pronto como que yo soy un emprendedor, soy una startup, soy alguien individual que estoy tratando de levantar un negocio, o inclusive vamos a verlo como que, bueno, soy una agencia de marketing, lo quiero ver como una campaña de marketing que quiero lanzar para un cliente o para uso interno. Y aquí hay un punto importante, quiero hacer una observación en este momento. Nosotros no somos agencia de marketing y publicidad, tenemos una división de marketing y publicidad. Nosotros no peleamos con las agencias de marketing y publicidad, de hecho nos gusta hacer alianzas con ellas para potenciar servicios tecnológicos. Como lo vieron desde un principio, nosotros trabajamos con diferentes herramientas y nuestro segmento principal es tecnología. ¿Ok? Es igual, parte de esto que nosotros desarrollamos, está enfocado en reorganizar o reestructurar equipos comerciales a través de metodologías de pipeline y forecast eh, que utilizamos también a través pues, de las consultorías específicas. Es decir, nosotros tampoco peleamos con un gerente comercial dentro de una organización. De hecho, nuestra idea no es jamás sustituirlo, es simplemente estar allá adentro y darle apoyo. Bueno, visto de esta manera, como les decía, el contexto es un poco más amplio. Lo importante es que la visión nosotros la definamos. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. Hay diferentes websites en internet donde pueden buscar un poco de información de cómo definir una visión o, como les dije, lo podemos evaluar en una reunión uno a uno. Una vez que nosotros tengamos esta visión, el objetivo que nosotros vamos a buscar con ella es conocer las necesidades reales, ¿ok? Perdón, vamos a ir a la fase de conocer. El objetivo fundamental que vamos a tener en esta fase de conocer es entender las necesidades reales que aquejan a los clientes objetivos, ¿ok? Saber cómo están afrontando esta situación, quizá los clientes hoy día con las soluciones que hay en el mercado. Y adicionalmente, saber qué históricamente se ha estado desarrollando en algún momento con respecto a esta necesidad, para no caer quizás en volver otra vez atrás a hacer algo no innovador. Pero esas ideas sí nos pueden servir para entender qué podemos hacer el día de hoy. Para esto vamos a ejecutar, digamos, varios pasos. Vamos de abajo hacia arriba. ¿Okay? Dentro de estos pasos, es importante definir primero que necesitamos describir a nuestro cliente objetivo, ¿ok? Es describir a nuestro buyer persona. ¿Qué es lo que pasa? El buyer persona es un concepto hoy día que se está utilizando mucho porque psicológicamente el ser humano empatiza más con una persona que vea con una fotografía, con un nombre, con una edad, con unas características, que con un concepto. Es decir, nosotros pudiéramos definir que nuestros clientes objetivos son personas de entre 20 y 30 años, que sean solteros, que además busquen la independencia, etcétera, etcétera. Todas esas características son nuestro cliente objetivo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros llevamos esto a un concepto claro, a una idea específica de una persona en donde digamos, Antonio Pérez es un muchacho de 25 años que está finalizando su carrera universitaria de medicina y que está buscando su independencia, ya comenzamos, después de que lo repetimos y lo repetimos, ¿verdad? Terminamos empatizando con esta persona. Y entonces llegamos a entender
que esa persona, que ya tiene un nombre y un apellido, es la persona con la que nosotros estamos hablando. Y hay un momento en que nuestras ideas y todos nuestros conceptos van enfocados en ver a esa persona en particular. Entonces, es bueno describir a esta persona. ¿Cómo lo describimos? Bueno, precisamente para eso hicimos la visión. En esa visión que nosotros determinamos qué es lo que nosotros queremos y a dónde queremos llegar, es donde nosotros vamos a comenzar a tomar todas esas características y vamos a decir, bueno, mira, nosotros, volvemos al ejemplo, queremos ser la empresa más innovadora de Latinoamérica. Ok, ¿quiénes son las personas que pueden ser mi buyer persona? Ah, bueno, yo puedo comenzar a definir a esa persona basándome en el hecho de que una de las características de las habilidades blandas que pueda tener esa persona o cognitiva es el hecho de ser tecnólogo, de ser un friki de la tecnología. ¿Por qué? Porque es que una persona que no sea tan tecnólogo, si yo le llego con una propuesta de valor súper innovadora, simplemente lo va a sentir como muy invasivo y lo va a descartar. Entonces, dentro de ese buyer persona, de pronto, bueno, es que yo voy a tener una tecnología que definitivamente va a ser tan costosa, una innovación con una tecnología tan costosa, que ese buyer persona tiene que ser una persona que esté en una posición económica un poco más elevada, tiene que ser, por ejemplo, no sé, digamos, a alta gerencia de organizaciones transnacionales, y con eso nosotros vamos a comenzar a definir ese buyer persona. Lo importante acá es que ustedes agarren un papel, coloquen una fotografía que represente a esa persona, le colocan nombre, apellido, su edad y comienzan a describir su vida. O sea, ¿cuál es su vida? ¿Cuál es la vida que lleva esa persona? Luego de esto, vamos a construir un planteamiento de necesidades a través de un enunciado. En este caso, lo que nosotros necesitamos es definir un enunciado que encierre las características de las necesidades que en este momento creemos y entendemos que tiene esa persona o ese sector, y nos permita tener una visión enfocada de cuál es el problema que estamos atacando para poder saber después qué vamos a hacer con ello. ¿Okay? Entonces, en este caso, ese enunciado pues se va a definir. También hay diferentes métodos de construcción de esos enunciados, pero lo vamos a construir en infinitivo. Vamos a arrancar con un verbo, lo vamos a construir en infinitivo. ¿Ok? Luego de esto, vamos entonces a comenzar a conocer a ese cliente que estamos buscando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para hacer esto, vamos a utilizar diferentes herramientas tradicionales. Podemos hacer encuestas, podemos comenzar a indagar en la competencia que está haciendo, qué está cubriendo, qué necesidades no tiene, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué le ha resultado, qué no le ha resultado. Pero lo más interesante de todo y lo más importante es definir si ha resultado o no ha resultado, el por qué ha resultado o ha dejado de resultar. Es decir, esto lo hacemos nosotros a diario. Cuando nosotros trabajamos en un área comercial, esto es algo, o estamos, digamos, teniendo un negocio, esto es algo que hacemos de manera intuitiva. Ah, vamos a revisar qué está haciendo fulanito. Oye, fulanito lanzó una promoción de tal cosa. No, mira, y ese tipo le fue, pero genial. Esa empresa despegó con esa idea. Sí, está bien, pero es que de repente ese buyer persona de ese cliente, o perdón, de esa empresa, era diferente al nuestro. Y de pronto nosotros nos lanzamos también con la misma idea y resulta que nos estrellamos. Y decimos después, oye, pero es que, bueno, el tipo tiene una suerte increíble. No, no, no es cuestión de suerte. Es simplemente que de pronto, bueno, o capaz que sí tuvo suerte y fue de esas ideas geniales que le dio un boom en un momento. Lo que pasa es que cuando las ideas son geniales y dan un boom, no son sostenibles. Y en algún momento esas son las empresas que uno ve que suben, 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 suben y después se van abajo, 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 abajo. ¿Eh? Entonces, es bueno conocer cuál es la oferta general, porque también tenemos que saber con qué está empatizando el cliente, qué es lo que le gusta, qué es lo que ya está acostumbrado. De hecho, a nivel de tecnología, había un estándar que utilizaba Microsoft. Hace muchos años, si ustedes se ponen a ver,
La razón por la que todos los aplicativos tienen el menú de archivo, edición y después vienen otras opciones y al final viene ayuda, no es una casualidad, no fue que a todo el mundo se le ocurrió, ah, bueno, vamos a distribuirlo de esta forma. Qué chévere. No, no, eso fue un estándar. En un momento, Microsoft desarrolló un estándar para aplicativos que funcionaran bajo su plataforma Microsoft Windows. Y ese estándar debía pasar por una certificación de la empresa. Y dentro de esos estándares, el diseño y el desarrollo de las aplicaciones debía cumplir una cierta distribución específica. Entonces, ¿qué pasa? La gente se acostumbró a trabajarlo de esa manera. Y hoy día a nosotros se nos hace menos difícil saber si necesitamos guardar un archivo, que no importa el software en el cual yo esté sentado o esté trabajando, siempre me voy a ir a donde dice archivo y voy a buscar donde dice guardar o guardar como. Entonces, es bueno saber que está haciendo la competencia porque eso nos lleva a algo que la gente ya está acostumbrada a utilizar. Eh, Otro tema, por ejemplo, es trabajar con estudios estadísticos. Podemos revisar cuál es la tendencia, hacia dónde va el mercado, hacia dónde van las preferencias, qué es lo nuevo que la gente está buscando, eh, cuáles son los datos económicos o quizás de uso que está teniendo X herramienta o X producto o X servicio o X tendencia cultural. Acuérdense que por eso es la transformación cultural, va a cubrir la necesidad de ese cliente, ¿ok? Va a cubrir esa necesidad de ese cliente que ha tenido cambios culturales. Bueno, aquí hay otros temas. Pueden tener entrevistas específicamente, ¿ok? En el caso de las entrevistas, no es necesario que ustedes llamen a las personas, le digan a los clientes, hey, mira, yo quiero entrevistarte, vamos a sentarnos, un micrófono, etcétera. No, no. De pronto son simplemente conversaciones. Realizar networking hoy día es indispensable. No importa si eres gerente de un departamento, hacer el networking siempre es importante, reunirse con el equipo, reunirse con otras personas de otras organizaciones. Y allí uno puede simplemente en una conversación hacer consultas, preguntarle a la gente e ir indagando, ir extrayendo un poco cuáles son las necesidades reales que han tenido y cuáles son las experiencias que han tenido aplicando quizá alguna idea específica. Y bueno, aquí nos podemos ir con una cantidad adicional de opciones con los cuales podemos conocer a nuestros clientes ideales. Pueden haber búsquedas en Google, eh, pueden ser utilizar Pixel, el Pixel de Facebook, utilizar el sistema de marketing automation, etc. O sea, hay cantidades de características. Yo les propongo que en este momento, ¿verdad? Que ya hemos pasado estos dos pasos, esta próxima semana ustedes comiencen a definir cuál es la visión que tienen, ¿ok? Número dos, puedan entender al cliente a través de esto, simplemente describan a su buyer persona, al que tienen ahorita, al que ustedes creen ahorita, si están liderando un departamento, qué características tiene mi equipo de trabajo, cómo deberían estar funcionando, qué deberían estar haciendo, o cómo lo hacen, mejor dicho. Construyan un enunciado de planteamiento del problema, de qué quieren resolver, basado en cuáles son las necesidades, o sea, en una descripción corta, y comiencen a hacer encuestas. De pronto conversan con el equipo, comienzan a conversar con personas que sean consumidores de ese producto quizás en otras organizaciones. Comiencen a ver qué están haciendo en otros sitios. Si lo están haciendo en campañas publicitarias, comiencen a ver campañas publicitarias de otras organizaciones que están haciendo. Cuando estamos navegando en YouTube, cuando estamos viendo videos en YouTube, vemos mucho de lo que se está haciendo de pronto en el sector que nosotros estamos buscando, cómo lo están planteando, veámoslo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Hagamos búsquedas en Google para que eso nos muestre las publicidades de los AdWords y ahí con eso vayan definiendo ideas de qué está haciendo el resto de las personas y qué es lo que está consumiendo, sobre todo ese cliente final, para que ustedes puedan hacer esa definición, perdón, digamos, esa documentación de qué está hoy día consumiendo el público que ustedes están buscando. Bueno, luego de esto vamos a la fase de ideación, ¿ok? Vamos a idear. Para esto vamos a crear
se fue acá la diapositiva. Para esto vamos a idear, vamos a hacer una serie de evaluaciones, perdón, una serie de metodologías con las cuales vamos a crear ideas. La base fundamental de la ideación es generar ideas no convencionales. Es decir, nosotros necesitamos de alguna manera aplacar nuestro pensamiento, a eso le llaman pensamiento convergente o nuestro pensamiento analítico. ¿Por qué motivo? Porque el pensamiento analítico o racional es el que siempre va a buscar resolver un problema desde el punto de vista lógico. Y realmente en un proceso lógico no hay innovación. La innovación se da por el proceso creativo. Hoy día está súper reconocido y está más que estudiado que la creatividad no tiene nada que ver con la inteligencia. Es decir, y lo digo porque es un concepto muy tradicional que se use, de que, no, lo que pasa es que él es muy creativo porque es muy inteligente. No, no, no necesariamente. Solamente está fortaleciendo o tiene una fortaleza mayor en el área del pensamiento divergente o creativo. No voy a entrar mucho en este detalle, pero a nivel fisiológico, el cerebro que está unido por neuronas o que está constituido por neuronas, las neuronas que están allí tienen unas dendritas que se llaman, que son los puntos o terminaciones de conexión. Estos puntos de conexión están básicamente muertos o desconectados, mejor dicho, por utilizar una mejor palabra, están desconectados. En la medida en la que nosotros vamos ejercitando el cerebro, se van generando pulsos que van conectando y activando esas redes neuronales que nosotros tenemos. En la medida en la que el cerebro tiene mayor cantidad de conexiones neuronales, consigue mayor cantidad de vías para resolver problemas. Eso pasa tanto con el lado del cerebro analítico como del lado creativo. Entonces, para esto es importantísimo que nosotros comencemos a desarrollar el pensamiento divergente. Esto se hace, hay diferentes técnicas, hay diferentes metodologías, hay diferentes formas, pero una de ellas es haciendo ejercicio para el fortalecimiento del pensamiento lateral. ¿Ok? El pensamiento lateral es ya una forma, eh, digamos, estudiada para desarrollar ese pensamiento creativo. No vamos a entrar ahorita en ejercicios de eso, pero les invito a que revisen en internet pensamiento lateral. Hay un montón, infinidades de redes y de sitios que están dedicados a esto. Y esos chistes que uno hace, por ejemplo, a diario, en donde dice, ay, este sí es creativo, este sí, ay, mira qué chistoso cómo es. Eso es parte de los ejercicios que se desarrollan en el pensamiento lateral. Eh, por ejemplo, asociar una situación que está pasando con algo que conocemos, que sea distinto, y utilizar la combinación de las dos para crear una idea, eso puede ser un pensamiento lateral, un ejercicio de pensamiento lateral. ¿Han visto el ejercicio de los tres números 5 con un signo de más adelante? Y dice cómo convertir el 5 más 5 más 5 en 445, en 450, perdón, moviendo solamente una de las líneas. Bueno, ese pensamiento nos obliga a aplacar el pensamiento lógico. Comenzamos a quitar y comenzamos a pensar, como llaman por allí, o como se le llama también, perdón, thinking out the box, o sea, pensando afuera de la caja. Comenzamos a salir de la situación analítica y comenzamos a ver una cantidad de oportunidades y opciones que hay allá afuera que son más creativas y que nos pueden dar una visión más amplia de cómo resolver el problema que estamos teniendo. Esto es importante que lo realicen, inténtenlo incorporar en la vida diaria, traten de aplicarlo aunque sea unos 10 o 15 minutos al día. Si no lo pueden, por lo menos háganlo 3 veces a la semana, porque les va a ayudar a visualizar muchas cosas que están en la vida.
Otra forma de desarrollar esto es a través de la meditación pasiva. Esto es algo que yo recomiendo muchísimo. La meditación pasiva es algo que les va a ayudar a, a crear visualizaciones del futuro y visualizaciones de comportamientos necesarios para afrontar situaciones, y esto nos puede ayudar a hacer ejercicios con los cuales nosotros logremos llevar, digamos, nuestra conducta y nuestra fisiología a un estado mucho más tranquilo. Y además de eso, fisiológicamente y neurológicamente, en el cerebro, la meditación pasiva de 20 minutos diarios comienza a generar unos cambios a nivel físico dentro del cerebro ya a los 2 o 3 meses de estar ejercitándose o de estar haciendo. Esto, por ejemplo, lleva a la modificación de algo que se llama la amígdala, que es digamos, una parte del cerebro que controla lo que es la ansiedad y los nervios, y eso nos puede ayudar, mientras nosotros estemos menos ansiosos o menos nerviosos, nos permite visualizar mejor los contextos y las situaciones en las cuales estamos parados. De hecho, otro ejercicio que pueden hacer es ponerse en situaciones de estrés controladas, obviamente, como por ejemplo, debo resolver un problema matemático o esos problemas de pensamiento lateral, debo resolverlos en un tiempo de 10, 15, 20 segundos. Y tengo un reloj al lado que me está marcando cuánto es el tiempo y que me vaya sonando cada un cierto tiempo. Eso genera presión. Esa presión nosotros debemos aprender a controlarla. Una vez que nosotros las controlemos, pues comenzamos a fluir en medio de situaciones con las cuales nosotros podemos generar ideas y mantener el lado del cerebro del pensamiento divergente activo sin necesidad de estrés. Digo, estos son temas conexos, no los vamos a ahondar más, pero les recomiendo que lo utilicen porque ayuda mucho a mantener la tranquilidad y a ver situaciones que a veces se nos escapan. Ok. Eh, Hay cantidad de formas de crear ideas, ¿ok? Por ejemplo, una de ellas es hacer los famosos brainstorming o las lluvias de ideas, ¿ok? Otro de los temas son utilizar, por ejemplo, antagonismo, es decir, buscar lo que estoy haciendo, buscar una situación o una palabra antagónica y a partir de allí tratar de desarrollar las ideas para crear este cambio en lo que estoy buscando. Se puso muy de moda hace un tiempo, no hace mucho tiempo, en las redes sociales, el hecho de que te planteaban, por ejemplo, como primera opción, eh, no debo hacer ejercicio ningún día. Entonces uno lo leía y uno inmediatamente le impactaba y decía, hey, ¿por qué no debo hacer ejercicio? ¿Qué es esto? Si la recomendación siempre es que debo hacerlo, ¿por qué no debo hacerlo? Y cuando entrabas te decían, ok, no debo hacer ejercicio todos los días porque esto va a empeorar mi salud, debo hacerlo porque la va a mejorar, no debo hacerlo por X. Entonces, es una situación antagónica que nos lleva a a llevar la idea de otra forma o de otra perspectiva. Hay otro ejercicio que se hace mucho a nivel de agencias de publicidad, por ejemplo, que es buscar dentro de algún texto alguna palabra eh, que sea al azar, simplemente pues abren un texto X en algún sitio, ven el punto, ese punto específico simplemente lo toman, esa palabra la toman al azar y a partir de esa palabra comienzan a desarrollar los conceptos relacionados al producto que tienen. Entonces, a veces eso lleva a la investigación porque de pronto conseguimos una palabra que no tiene nada que ver con lo que nosotros estábamos haciendo y es comenzar a revisar de pronto cuál es su significado en el diccionario, cómo eso tiene conexión con otras opciones y todas esas conexiones al final nos llevan a un punto que sí tiene un enlace con lo que nosotros estamos planteándonos como idea. Ok. Una vez que nosotros tengamos esto, que podamos haber creado de alguna forma estas ideas, nosotros necesitamos hacer una validación, ¿ok? Con respecto a este mismo punto. Es decir, nosotros necesitamos seleccionar ideas
específicas que realmente son las que van a llevar a poner en práctica esa campaña publicitaria o esa acción dentro del departamento o ese producto en el mercado. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque de la lluvia de ideas van a salir montones de opciones. Ah, por cierto, un ejercicio que a mí me gusta mucho y me parece que es bien interesante eh, para crear esa lluvia de ideas o para crear esa forma de ideas, pudiera hacer un brainstorming con un equipo de trabajo. No necesariamente tiene que sentarse todos juntos, pueden hacerlo individual. Lo ideal sería que todos lo hicieran al mismo tiempo, pero pueden sentarse cada uno por separado. Eh, Tienes ese planteamiento de enunciado que se desarrolló en este punto, ¿ok? Lo traemos a la mesa, lo planteamos con el equipo de trabajo y le decimos al equipo de trabajo, le damos un plazo de 3 a 5 minutos contado para que comience a generar todo lo que se le venga a la mente relacionado a esa definición o a ese enunciado que se creó. Con esto, lo que vamos a hacer es que el equipo aplaque el pensamiento lógico y trate de desarrollar todo lo máximo posible. Que dibuje, que use colores, que utilice palabras, que utilice conceptos, que utilice todo lo que sea que se le venga a la mente, que lo plasme. No importa que no tenga nada que ver con lo que se está haciendo. De hecho, la idea es que no sea racional. La idea es que sea creativo. ¿Por qué motivo? Cuando nosotros hacemos eso, dejamos salir del fondo, dejamos salir del fondo nuestro pensamiento del subconsciente, lo que está arraigado quizás por un motivo cultural, lo que está arraigado o asociado quizás a una experiencia que tuvimos en un momento, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso puede ser que esté asociado con alguna parte del público que también haya experimentado situaciones similares. Por ejemplo, si hemos visto películas de terror, capaz que estamos haciendo una campaña para estas empresas que son de diversión de terror y una de las cosas que pudiéramos haber experimentado todas las personas en eso ha sido el miedo, pero el miedo ¿a qué específicamente? Entonces, comenzar a dibujar, por ejemplo, un payaso con una, no sé, pues con una sonrisa macabra, puede ser algo que salió del fondo, no fue una reacción, no fue pensado, pero es algo con lo que la mayoría de las personas empatizan y sienten el mismo temor. Entonces, eso es una forma con la cual hacerlo. Una vez que esto se ha hecho, nosotros generamos un montón de ideas, son una cantidad de ideas exorbitantes, las cuales no todas se pueden llevar a nuestra fase de MVC o MVP, perdón, o de prototipado. Y por lo tanto, nosotros necesitamos seleccionarlo. ¿Qué es lo que hacemos con el equipo? Hay diferentes métricas o formas de desarrollar este esquema en el cual nosotros vamos a seleccionar esas imágenes, esas imágenes, conceptos, palabras, colores, etcétera. Todo es válido. En ese momento eh, hay que tener cuidado con el equipo de no herir susceptibilidades. Eso es algo siempre bastante importante. Entonces, para esto, lo que podemos hacer es que eh, se utilicen algunos métodos específicos para seleccionar esas palabras. A veces, si nosotros decimos, bueno, vamos a hacerlo por votación, ¿quién vota por esta palabra? Capaz que todo el mundo vota por una o vota por la otra y puede alguien sentirse mal porque lo dejaron rezagado y su idea no fue considerada. Y si esto, perdón, se hace repetitivo, es altamente probable que la persona tenga una desmotivación a la participación en el equipo. Entonces, digamos, cuál sería uno de los métodos que a mí me gustan y me parecen más razonables y digamos, más equitativos para desarrollar esto? El método de evaluación por calificación ponderada. ¿Qué buscaría este método? Este método lo que estaría buscando es calificar por una ponderación o por una puntuación a cada una de las ideas. La idea o lo que se desarrollaría en esta metodología es agarrar al equipo, definir una puntuación mínima que deben cumplir las palabras, los conceptos, las imágenes, los colores, etcétera, que hayamos tenido, las ideas que se hayan recogido, una puntuación mínima que deben cumplir para poder ser implementadas en este prototipo o en este MVP.
¿Ok? O en esta idea que vamos a desarrollar. Para eso, entregamos al equipo de trabajo una serie de puntos. Esos puntos van a ser puntuaciones positivas y puntuaciones negativas. Cada uno de los participantes tiene que consumirse todos los puntos. No pueden dejar ningún punto sin consumir. Todos los positivos y todos los negativos. Es decir, todas las calificaciones, todas las palabras deben estar calificadas al final con alguna puntuación. Ese valor que nosotros obtenemos, lo que hacemos es restarle o sumar los puntos positivos y restar los puntos negativos. Y con eso nos da una cierta puntuación, que es bastante al azar, que debe cumplir con ese mínimo que habíamos definido para poderlo incorporar. Es decir, si no lo cumple, simple y llanamente los dejamos afuera. Ojo, no los votamos, déjenlos guardados, porque quizás esas ideas en un futuro, cuando iteremos, cuando hagamos el análisis, descubramos que quizás alguna de esas ideas que en este momento no nos sonó, sea útil para volver otra vez a hacer base o hayamos descubierto que era algo que nos saltamos y que podemos utilizar para la próxima iteración. Ya una vez que tenemos esto, entonces ya tenemos las ideas que, fíjense, están basadas en un enunciado, que están basados en un buyer persona, en una descripción de una persona que se basó en la visión que nosotros tenemos y que es lo que nos va a llevar hasta ese punto. Entonces ahorita no nos queda otra opción más que como comenzar a poner en práctica, ¿ok? Eso que hemos ideado, que ha sido evaluado y definido en función a toda esta estructura previa. Para esto ya nos lanzamos entonces fuera, vamos al mercado, vamos a salir. La idea es generar un prototipo, un testing o un MVP, como habíamos dicho, o un producto de valor mínimo, de costo mínimo, con el cual salgamos a ver qué es lo que está pasando. Digamos que voy a comenzar una campaña de publicidad. Y esta campaña de publicidad yo no conozco bien ese segmento. Yo estoy comenzando a trabajar con un segmento de mercado que para mí es novedoso. ¿Qué pasa en este caso? Yo puedo simple y llanamente decidir, en este caso, comenzar una campaña publicitaria con una inversión muy baja y haciendo pruebas, testing, que estén basadas en estas ideas que estoy proponiendo en este punto. Ese valor mínimo que yo estoy invirtiendo me va a evitar el riesgo. Por ejemplo, no le invertí $5,000 a la campaña, sino que comencé con una campaña de $200. Eso me va a generar una cantidad de números, como habíamos dicho, que yo voy a evaluar después. Pero en este momento lo que necesito es generar métricas. Necesito generar una minería de datos. Necesito minar datos, obtenerlos y tenerlos en la mano para poder saber si eso que yo estuve proponiendo como una hipótesis dentro de la ideación realmente se está resultando o está resultando dentro de este prototipo. Esto tiene que tener un plazo. Ahí demos un tiempo, depende de la campaña. Si estamos utilizando una campaña de marketing, podemos hacerla de pronto por unos 15 días o por un mes. Mi experiencia y mi recomendación es que por lo menos lo trabajemos un mes. Eviten hacer cambios quizás eh, mensuales. No usen cambios mensuales. ¿Por qué motivo no usar cambios mensuales? Porque podemos correr el riesgo, perdón, no lo usen semanales. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones que hacen estrategias, las ponen en prueba en una semana y en una semana dicen si funcionó o no funcionó, ya descártala. Normalmente, hoy día en las redes sociales y en los mercados, el público está acostumbrado, y eso lo pueden ver dentro de las campañas de las redes sociales, ellos le llaman tiempo de atribución. Eso es un tiempo de respuesta en el que el usuario normalmente logra reconocer lo que se le está entregando, empatiza con eso, o lo entiende, o lo ve, o le hace algún sentido, pero regularmente durante ese tiempo no hay respuesta o una respuesta suficientemente confiable o de gran cantidad de volumen como para uno tener digamos, una buena visión de qué está sucediendo. Entonces, mi recomendación es trabajarlo mensual. Una vez que lo hagan mensual, analicen esos datos, que es lo que vamos a ver ahora. Digamos que estamos trabajando con un departamento y somos gerentes o líderes de un departamento o somos líderes de un equipo, estamos haciendo redes de mercadeo, que esto también aplica para las redes de mercadeo. Eh, Traten de hacer esta propuesta y de trabajarlas también a un plazo de un mes. ¿Ok?
vean qué resultado les está sucediendo y cuál es la progresión semanal que están teniendo. Obviamente en estos casos ustedes van a comenzar a evaluar ciertas características en las cuales pudieran determinar que el tiempo en el que esa idea muere puede ser quizás de una semana. Entonces, en ese caso hay que ajustarlas a ese tiempo. Pero de otra manera, si estamos comenzando, mi recomendación es trabajarlas a un mes. ¿Okay? Pónganle fecha de cumpleaños, no la dejen simplemente lanzada allí abierta, porque si no, entonces al final no van a poder iterar. Y el objetivo fundamental de esto es poder crear las analíticas y volver otra vez a lanzarnos aquí a la iteración. De hecho, eso debe hacerse siempre. Como les decía, está el caso de Netflix. Ah, no, es que mi negocio es muy grande, ya yo estoy súper posicionado. Señor, lo que pasaba el año pasado no es lo mismo que pasa este año. De hecho, y ahí volvemos y lo pongo como un ejemplo, y lo vivimos todito, el COVID durante el año pasado nos cambió todos los hábitos, así, de la noche a la mañana. O sea, no hubo ni siquiera un tiempo en el que progresivamente fuimos cambiando. No, un día nos encerraron y el otro día ya estábamos utilizando servicio de delivery para todo. ¿Ok? Estábamos comprando todo por internet. Entonces, digo, el año pasado pudo haber sido algo diferente, pero los cambios de cultura y de hábitos son muy distintos de un momento a otro. Ah, es que yo siempre utilizaba estas campañas, decía esto y esto funcionaba de maravilla. Sí, de pronto eso funciona en aquel momento, pero ahorita no necesariamente tiene que ser. Hay que idear, hay que volver otra vez a lanzarlo y hay que medir. Netflix, hablábamos de Netflix. Netflix, ok, sacó a Blockbuster del mercado. Lo conocíamos nada más para ver películas y ya, pues, y de repente una que otra serie por allí. Cayó la pandemia, la gente no podía ir al cine, la gente no podía hacer nada de esto. Netflix dijo, ¿sabes qué? Agarremos artistas internacionales, agarremos inclusive artistas que no han salido de su mercado, pero que son íconos dentro de cada una de sus áreas, y coloquemos y vamos a hacer series que llamen la atención y que enganchen al usuario que no puede salir de su casa para que esté todo el día ahí conectado. ¿Y qué pasó? Hollywood, y ahí hay cantidades de evaluaciones que vemos hoy día en internet de métricas, donde ya sabemos que Hollywood está prácticamente muerto. Hollywood ha caído bárbaramente y Netflix es el que se ha metido en el mercado. Además de que le ha dado la oportunidad a las personas, a esos artistas locales que tienen gran renombre, de abrirse internacionalmente. Es más, ahora hay películas, acá se acaba de filmar una película, o mejor dicho, se filmó una película hace poco que salió a nivel mundial de una compañía eh, cinematográfica bastante grande, se filmó acá en Panamá, y la vemos por Netflix, no vamos al cine. Entonces, eso se da porque ellos no pasaron, no han parado jamás este proceso. Este proceso lo hacen, lo hacen, lo hacen, es infinito, esto no para jamás. ¿Okay? Bueno, como les dije, acá nosotros generamos una cantidad de datos, con esos datos obtenemos resultados, los cuales vamos a medir, ¿okay? Vamos a analizar y los vamos a reconocer. Es importante llegar a la fase de reconocimiento. No es nada más, ah, bueno, llené todos los datos, los tuve ahí, qué chévere. Ah, bueno, los puse en una tablita de Excel, qué bonito. No, no. O sea, nosotros ya los medimos, que fue la recolección que hicimos en la fase anterior. Estamos creando analíticas. Esta analítica es ver cuáles son las tendencias, hacia dónde van los números, por qué algo creció más en un momento, por qué creció menos, compararlo o contrastarlo contra alguna métrica anterior para saber si de pronto fue la forma como lo comunicamos, si de pronto es el momento en el que lo comunicamos, si de pronto fue el color, el tono de voz, el tono de texto. O sea, todo eso debemos analizarlo. ¿Ok? Todo eso hay que revisarlo y para poderlo revisar hay que medir. Si nosotros estamos iniciando un proceso, el primer mes es un mes muerto. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué medir o con qué comparar. Perdón, no tenemos con qué comparar. Entonces, el primer mes va a ser para generar una data que vamos a ver cuál es su tendencia o hacia dónde va y con eso ver la próxima, en el próximo mes, qué debemos volver otra vez a hacer. En ese segundo mes, que ya vamos a tener resultados, vamos a comenzar a comparar para ver qué está sucediendo, si estamos teniendo crecimiento, si estamos teniendo disminución, si nos estamos conservando, qué está pasando en ese público, cómo está respondiendo.
Y finalmente, esto debe servirnos para reconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Mire, es importante reconocer qué está pasando en el público. No se queden pensando nada más en que es que esto a mí me funcionó hace años y hoy día tiene que seguir funcionando. Era lo que hablábamos hace un momento. Es necesario reconocer qué está pasando en el público. A veces, por ejemplo, en el área comercial, y esto me ha pasado un montón de veces en diferentes organizaciones con las que se ha trabajado en consultoría, a veces el stopper, aquí, perdón, vamos a reconocer los stoppers y las oportunidades de crecimiento, ¿ok? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas nos están deteniendo? ¿Y con qué nos podemos apalancar para subir? En ese reconocimiento, a veces determinamos que la razón por la que no estamos creciendo o estamos generando ventas es porque nuestro stopper está en el servicio postventa que le damos al cliente. Ese servicio postventa que le damos al cliente que puede estar dado por calidad del producto, velocidad de entrega, velocidad de respuesta, capacidad de crecimiento con el cliente. Todo eso de pronto comienza a generar una fama o una historia dentro del consumidor que no es satisfactoria. Y resulta que eso comienza a limitarnos el proceso de venta. Normalmente, y esto es algo súper común dentro de las organizaciones, el departamento de ventas lo que hace aquí es agarrar al vendedor, al gerente comercial, presionarlo, saturarlo, ahorcarlo, cortarle la cabeza y botarlo, porque el tipo no era eficiente. Y resulta que el problema no era de él, el problema estaba en una capa de arriba. Si nosotros comenzamos a entender eso, nos podemos dar cuenta que, mira, ¿sabes cuál era el problema? El problema es que el cliente, y voy a poner un ejemplo aquí, obviamente yo no he hablado de ninguna marca, bueno, sí hablé nada más de Microsoft, pero no hablo de ninguna marca por un tema, obviamente, de privacidad. Eh, yo trabajé en una organización que facturaba una cantidad de dinero bastante elevada. Y ellos tenían un gran problema. A las organizaciones o a los clientes les encantaba trabajar con ellos, pero ellos eran un conflicto y un dolor de cabeza para generar facturas para entregarle al cliente. Entonces, las entidades gubernamentales, por ejemplo, tenían un inconveniente. Si se les pasaba el año y no habían terminado de presentar la factura, ya el año fiscal ya no era el mismo. Y eso les generaba dolores de cabeza a ellos. Y era uno de los motivos por los cuales no realizaban compras. Fíjate que no es ni siquiera por el servicio, no es ni siquiera por el tipo de producto, no es ni siquiera por lo que estoy haciendo. Es más, es por algo que ahorita ustedes estarían pensando y dirían, qué brutalidad, así que lo más fácil es facturar, si eso es lo que yo quiero para que paguen. Bueno, sí, pero esta empresa tenía ese problema. Y podían lanzar todas las campañas, podían hacer una cantidad de cosas, se hacían reuniones, se hacía de todo, pero uno de los conflictos que había era ese proceso. Otras empresas, por ejemplo, han tenido problemas en logística. El problema es de la logística. ¿Por qué? Bueno, porque es que la logística resulta que es de un agente externo, es una empresa de logística que hace los envíos afuera y resulta que eso no da un buen servicio o no lo está entregando bien. Entonces, es importante reconocer qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo lo reconocemos? Como le digo, a través de las analíticas. Nosotros analizamos los datos y con esos datos que estamos analizando, que ustedes están analizando, es importante que tengan ese olfato, esa suspicacia de ver qué está pasando. Obviamente acá hay diferentes métodos, por eso comentaba en un momento que en el área comercial se trabaja con el pipeline y el forecast, porque esa es una metodología que es imposible desde el punto de vista de venta que uno no evalúe a ese comercial y entienda dónde está parado y dónde se está deteniendo. Mire, hay empresas, por ejemplo, que tienen esto, lo comienza una agencia de marketing, comienza a generar unas campañas de marketing, obtiene unos resultados geniales, un montón de gente, etcétera, etcétera. Tienen muchísimas solicitudes y resulta que, bueno, están cotizando, pero a lo loco, todos los días cotizaciones, cotizaciones, cotizaciones a la calle, y resulta que no se cierran ventas. ¿Qué pasó allí? Bueno, ahí pueden estar pasando varias cosas. Hay que evaluar si es el comercial, ahí es donde tenemos que ver, ya para eso entran otros sistemas adicionales, pero nosotros reconocimos que se está deteniendo el proceso justamente en el cierre de la venta.
Entonces allá, como les digo, entran otras herramientas, entran otras metodologías que no tienen que ver con esta parte, pero reconocimos dónde está el stopper. O de pronto vemos que la gente, oye, mira, están comprando, compran muchísimo. Y estamos vendiendo genial y estamos creciendo. Esto ha sido un éxito. Ok, pero ¿por qué están comprando? Ah, bueno, lo que pasa es que resulta que yo no me había dado cuenta que yo tengo un valor agregado específico en algo que yo estoy haciendo, como por ejemplo llamar a la persona semanalmente para saber si su perrito está bien o está mal. Resulta que eso a mi público le encanta y se siente tan querido que entonces me está comprando todo el tiempo. Esas cosas pasan, pero eso lo debemos reconocer a través de la gente. Entonces, aquí ya lo vimos. Agarren toda la data no la boten, guárdenla siempre porque la van a estar contrastando. De hecho, una vez que ustedes generen una data anual, es bueno volver a revisar anualmente qué está pasando, porque digo, normalmente la gente sabe, ah, mira, viene un décimo. Ah, bueno, vamos a hacer una campaña, pero espérate, ya va. ¿Y qué otros comportamientos? Ah, bueno, es que viene el inicio de las clases. Ah, vamos a hacer otra cosa. Es que viene diciembre, vamos con las cuentas de ahorro. O sea, esas cosas las sabemos porque culturalmente todos estamos allí, pero a veces hay comportamientos como por ejemplo, ah, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hubo un tornado durante una cierta temporada que hizo que la gente saliera a comprar más sombrillas de lo normal o más paraguas de lo normal. Entonces resulta que yo el año que viene digo, oye, ¿sabes qué? Voy a tirar en esta misma fecha una campaña con el tema de las, porque es que el año pasado las lluvias fueron geniales con esto y me estoqueo de sombrilla y resulta cuando lo voy a vender no vendo ninguna. Entonces es bueno medir anualmente también porque ahí comenzamos a entender qué es lo que pasó en cada año. Capaz estamos en un año electoral, los años electorales siempre en todos los países son positivos, hay circulación de dinero en la calle, capaz que eso es lo que hizo que en ese momento funcionara. Entonces, esa analítica no la voten, perdón, esa métrica no la voten, esa data medida no la voten, déjenla guardada, porque eso en algún momento lo comenzamos a contrastar. Lo podemos contrastar contra años, lo podemos contrastar contra meses, lo podemos contrastar contra situaciones, etcétera, etcétera. Y como les dije, las analíticas es precisamente ese contraste. Y no dejen de ver por qué está sucediendo algo particular, en dónde me estoy deteniendo o dónde estoy teniendo resultados y por qué razón lo estoy teniendo. Mire, todos estos temas, si los quieren ampliar, ya con un asunto comercial para cada uno de ustedes, podemos tener un uno a uno y eso lo vemos. Entonces ya definimos una consultoría y eso lo trabajamos. Pero hasta ahorita apliquen este método durante la semana que viene, comiencen a hacerlo. Es importante, acuérdense de algo, esto es como el gimnasio, como los ejercicios. No fui al gimnasio hoy y mañana salí siendo Arnold Schwarzenegger. O sea, debo hacerlo todos los días. Esto es un hábito, esto es una costumbre, esto hay que hacerlo continuamente, hay que hacerlo permanentemente, hay que estar allí encima todo el tiempo. El ejercicio y la experiencia es lo que va a hacer que ustedes vayan poco a poco tomando ese olfato, esa rapidez y esa velocidad de acción para cambiar de un punto a otro, la flexibilidad y la elasticidad. Una vez que ustedes tengan todo esto es lo que me va a permitir definir en un momento cuál es el resultado final o el producto final que yo voy a tener, porque ese producto final es el que voy a ver cómo lo potencio a través de la tecnología y eso me va a decir cómo voy a llegar yo hasta allá y eso es precisamente lo que va a generar ese proyecto de transformación digital como punto final. Entonces, no olviden lo siguiente, cuando lleguen acá a esta fase, lo que resta es volver a iterar. Venimos de nuevo a evaluar a este cliente, a volver a idear, a evaluar de nuevo algunas ideas que quizás se nos quedaron por acá sueltas, volver a lanzar un segundo prototipo, testing o MVP y reconocer de nuevo los resultados. De hecho, cada un cierto tiempo es probable que este reconocimiento me determine que esta capa debo volver otra vez a reevaluarla y que ya mi visión no está acorde con la realidad actual. En ese momento es bueno reestructurarla y volver otra vez a reestructurar esto que está acá abajo. Y eso lo van a reconocer porque precisamente se van a dar cuenta que ese cliente buyer persona es otro tipo diferente y tiene otro comportamiento distinto al que teníamos anteriormente.
Bueno, hasta acá la presentación. No me queda más que comentarles un poco, nada más presentarle a algunos clientes con los que hemos trabajado y estamos trabajando actualmente. Espero en algún momento poder presentar al equipo de trabajo. Y no sé, acá pues entramos en una sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, si tienen algo que quieran aportar adicional, etcétera. Nos fuimos un poquitito más del tiempo, unos 20 minutos exactamente. Pero espero que haya sido de utilidad. Vuelvo y les repito, por la mecánica de un webinar, esto no es un ejercicio, no es un curso, no estábamos viendo clases, pero creo que están todas las herramientas en mano para que ustedes puedan desarrollar estos conceptos. La próxima semana vamos a estar conversando sobre lo que es la metodología del pipeline y forecast. Vamos a ver lo que es la metodología del inbound marketing. Vamos a ver cómo es el marketing automation y cómo trabajarlo ya con herramientas. Y luego vamos a hablar un poquitico sobre SEM, campañas publicitarias a través de las redes sociales. Y al final, perdón, embudo de venta lo vamos a estar viendo también junto con el pipeline. Y al final vamos a cerrar este primer ciclo uniendo todas estas metodologías y creando una campaña en donde cada una de las cosas que ejecutemos esté enfocada en una parte del embudo de venta. ¿Ok? Que la gente hace campañas, pero a veces las campañas no las determinan en qué punto están y obviamente hacen inversiones que quizás no son tan o no generan un retorno tan efectivo. Bueno, no sé si tienen algo que consultar, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, si no tenemos acá pues alguna duda, quedo a la orden. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y allí vamos a estar dando información continua, ¿ok? Para que ustedes puedan tener esto. Estos son herramientas, simplemente úsenlas. Si tienen dudas, hay un foro en Telegram, únanse siquiera al foro, es un foro abierto para esto. Somos pocos en este momento, pero la idea es que esto crezca y ahí pues que podamos apoyarnos entre todos en todo esto que vamos viendo. ¿Ok? Bueno, que estén muy bien, les agradezco muchísimo por haber asistido, de verdad pues me siento bien contento con la participación de ustedes, estoy 100% a la orden para todo lo que necesiten, por favor no duden en consultarlo y bueno, que tengan un lindo y feliz fin de semana. Gracias.